Según mi reloj ya es la hora, así que volvemos a tomar el tema. Fijaros que la parte más importante de del desarrollo de la heurística es que tenga en cuenta el sentido del problema. Y el sentido del problema aquí quedaba marcado básicamente por la función objetivo. Por eso pongo aquí, ¿y si resolviéramos un problema un poco diferente? Fijaros que aquí ya no tenéis una T ni una W, tenéis una U. Esta U habría que explicarla. Esta U lo que indica es si un trabajo se entrega tarde o no. Dicho de otra manera, la UJ la podríais entender como una variable binaria auxiliar que toma valor 1 si el tiempo de completación de cuando acaba la tarea J, el job J, es superior a su due date, por tanto lo estoy entregando tarde, y 0 si no. ¿Qué pasa en este caso? Fijaros que en este caso no nos importa cuánto tiempo tarde llegue algo, solo nos importa que la tarea llegue tarde o no tarde. Entonces, una vez una tarea llega tarde, es irrelevante cómo de tarde llegue. Y eso implica que una regla que tenga en cuenta esto, lo que tendrá que hacer es solo hacer cosas, o más bien, solo es importante hacer tareas que lleguen antes de su fecha de entrega. Y las que llegan tarde, como sé que llegan tarde, que ya voy a pagar el coste, pues las dejo para el final. ¿De acuerdo? Primero, esto puede ser una pregunta del examen. ¿Qué regla utilizaríais entonces? ¿O qué lógica de selección utilizaríais? Fijaros que no debería de ser la misma, porque antes lo que hacíamos es priorizar aquellas que estamos llegando tarde para quitárnoslas de encima, porque estamos pagando un costo. Entonces, aquí no, porque aquí una vez la tarea ya llega tarde, da igual que llegue tarde 1, 5, 10, 15, 20 o 30 minutos o 30 días, llega tarde. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y lo segundo es la importancia en los KPIs. Imaginaros una empresa cuyo KPI fuera el porcentaje de entregas realizadas a tiempo. Si ese es tu único KPI, cuando un pedido llega tarde, ya te da igual cuánto de tarde llegue. Por tanto, simplemente lo dejas allá y si tienes un rato, pues ya lo harás. Resultado, ese paquete que llega tarde, por ejemplo, en una empresa de encomiendas, no solamente es que llegue tarde, es que deja de ser importante, porque el penalty, el hecho de no cumplir el KPI, no implica un mayor penalti o una mayor penalización por llegar un día, 2 días, 3 días, 5 días, 20 días. Entonces eso cuando tú tienes un KPI como este en una empresa, lo que acaba sucediendo es que ese paquete es el último y siempre es el último. Y siempre ya llegará, ya llegará, ya llegará, ya llegará. Y pueden pasar días y días y días y días y días y días.
Y aquí, pues, al menos a mí cuando me llega una encomienda, para mí no es lo mismo que llegue 2 días tarde que llegue 30 días. ¿Sí? Pero si el KPI de la empresa es el número de entregas tardías, pues la lógica de la empresa será, bueno, ya llega tarde, este paquete no me importa. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el hecho de cambiar simplemente este puntito de aquí, esta cosa de aquí, variará la forma completa de ver y resolver el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la segunda manera, que posiblemente sería la primera manera que usaríais vosotros para resolver el problema, que es plantear un programa lineal. De nuevo, para mí esto es una deformación. Si alguien lo considera como la técnica 1, es porque ha demasiado, estudiado demasiado óptimo. ¿De acuerdo? En optimización nos explicamos modelos matemáticos, entonces como es lo que tenéis más cerca, pues vais al modelo matemático porque es lo que os hace sentir más tranquilo. Bueno, en este problema concreto, posiblemente un optimizador con un solver bueno, pues os resolverá problemas relativamente pequeños. No resolverá todos los problemas y, repito, el hecho de que tendáis al modelo matemático se debe a que es lo que habéis estudiado. Y como es lo que habéis estudiado, pues hay un sesgo hacia allá. Pero a mí me parece más lógico, y en una empresa, si una persona llegara y tuviera que resolver el problema, posiblemente no utilizaría un modelo matemático, pero sí que utilizaría una regla parecida a la que yo he enunciado aquí, no con el código, pero a la que he enunciado aquí verbalmente. Y por tanto, esto a mí me parece la técnica número 1, la que tendríais que implementar primero. Luego, pues mira, a veces pues, se prueba con un modelo matemático, no pasa nada, y por eso lo pongo también, porque muchas veces pues el problema es un poco más complejo o realmente tienes un solver de programación lineal entera o te puedes permitir el lujo de ver si el solver de programación lineal entera te va a dar la solución óptima, cosa que el otro método no te asegura. El otro método solamente te asegura una solución. ¿Vale? Pues vamos a plantearnos el modelo matemático y para ello utilizo los mismos datos que antes y voy a crear las variables, voy a considerar las variables. Pues yo en este modelo matemático, en los modelos matemáticos, yo voy a poner dos en realidad, porque hay dos variantes. Voy a utilizar dos juegos de variables, unas variables binarias, x y j, que indican si la tarea i se hace antes que la tarea j. Estas variables son un pequeño problema que se hace necesario. Y luego tengo las variables que realmente me interesan, que son las de inicio y finalización. Es como la finalización de una actividad, en el fondo es fácil de calcular porque es el inicio más la duración de la actividad. O al revés, si tienes el tiempo de finalización, pues lo único que tienes que hacer para obtener el de inicio es el de finalización menos el de inicio. Yo lo que voy a hacer es utilizar los tiempos de completación. Es una variable real, no negativa, que indica el instante en que acaba una actividad. ¿De acuerdo? Fijaros que no pongo la del instante de inicio porque no es necesario. Lo puedo calcular automáticamente. Para ver el instante de inicio, lo único que tengo que hacer es instante de finalización menos la duración de la tarea. Entonces, crear una variable extra
y después tener una restricción extra que lo que haga es que el instante de finalización es el de inicio más la duración de la tarea, me parece excesivo. Y por eso dejo solamente el instante de finalización. ¿Se podría hacer? Sí, pero lo encuentro excesivo porque no lo necesitamos. ¿Vale? Entonces, ahora con esta función, el objetivo es minimizar la suma para todas las tareas de su peso por los instantes de completación. ¿De acuerdo? Y ya tengo el objetivo puesto del problema. Ahora, tengo que mirar las restricciones. La primera restricción es que o I se hace antes que J o J se hace antes que I. Si tienes dos tareas, o I se hace antes que J o J se hace antes que I. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Sí? Y ahora la segunda alternativa lo que tiene que decir es que si I se hace antes que J, entonces el tiempo de completación de J tiene que ser mayor o igual al tiempo de completación de I más la duración de J. O sea, dicho de otra manera, estas restricciones lo que hacen es evitar solapes. Que la máquina haga solamente una operación. ¿Alguien me podría comentar por qué esta estaría mal? ¿O cómo tendríamos que cambiar la frase de arriba para que la de abajo, el azul, estuviera bien? Fijaros que lo que está diciendo es que I se hace antes que J, pero no quiere decir que I se haga y luego directamente se haga J. ¿De acuerdo? Lo que estaría bien esto es si tras I hacemos J, justo tras I. Y este no es el caso. ¿De acuerdo? Esto está mal. No es cierto. Lo que estamos diciendo es que si I se hace antes, pues la condición se tiene que cumplir. Aunque I se haga la primera tarea y J se haga la quinta. Se tiene que cumplir eso. ¿De acuerdo? Y por transitividad, pues se cumplirá que la primera se tendrá que hacer antes que la segunda, y la segunda antes que la tercera, y la tercera antes que la cuarta. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues aquí, en esta parte de aquí, tenemos que añadir esta lógica de aquí. Y para añadir esta lógica de aquí, vamos a necesitar hacer una diqueme. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a decir es que esta parte funciona igual, pero aquí vamos a hacer que esta restricción se active si I se hace antes que J. Y para hacer ello, para hacer eso, lo que vamos a poner es lo siguiente.
Y ahora vamos a intentar entender por qué he puesto esto. Y para intentar entender qué he puesto esto, por qué he puesto esto, lo que voy a hacer es copiar este documento o esta hoja y lo voy a pegar justo detrás y voy a borrar toda esta parte de aquí. ¿Vale? Y ahora, lo primero. Recordemos que x y j más xji es igual a 1. Por tanto, si se hace antes que j, entonces x y j vale 1 y xji vale 0. ¿Vale? Y si i no se hace antes que j, x y j vale 0 y xji vale 1. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros en esa restricción que tenemos aquí, esta de acá. Vale. Si i se hace antes que j, x sub i, j vale 1 y por tanto esto vale 0. Y por tanto esta restricción equivale a esto sin lo de la derecha, sin el dique m. ¿De acuerdo? Pero si x y j vale 0, que quiere decir que i no se hace antes que j, esta restricción se transforma en m por 1, m, recordad que el truco de la dique m significa que m es un número muy grande, cercano a infinito, o un número suficientemente grande para este problema. Al restarlo, al estar con este símbolo de resta que he puesto aquí, esta condición siempre se cumple, porque algo más algo menos infinito es igual a menos infinito, se cumple en todos los casos. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esta condición de aquí está consiguiendo lo que yo quería. ¿Sí? Está consiguiendo que si se hace antes que j, se tiene que cumplir la desigualdad que había puesto. Si x no se hace antes que j, entonces esa condición se cumple siempre. ¿De acuerdo? Por tanto, he conseguido un modelo que hace lo que yo quería. Ahora, pregunta. ¿Es necesario escribir esto? ¿Y esto? Que es la pareja, pero en el caso contrario. ¿O es suficiente solo con esto? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Qué creéis? Solo, Solo solo con esto. una. Solo una. ¿Por qué? Porque la otra es simétrica. O sea, como estamos poniendo 1, 1, bueno, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, solamente con esta es suficiente para tener toda la consideración. ¿De acuerdo? Y ahora, pregunta para examen. Este modelo utiliza
estas variables binarias para todo i, para todo j, tal que i sea diferente de j. Se puede hacer o se puede escribir este modelo considerando solo para todo i, para todo j, i más pequeño que j. La respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Vale? Muy bien, hemos acabado lo que sería el modelo básico, pero hay una cosa que si lo ponéis en el programa, si ponéis estas dos restricciones en el programa, no os va... No, sí, sí, os va a calcular bien. Está perfecto. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Si no tenéis preguntas, yo voy a seguir con el modelo matemático porque este modelo matemático tiene una característica que lo hace malo. Y la característica que hace malo este modelo matemático es esto de aquí. ¿Sí? Todos los modelos que tienen una Bikeme tienden a ser ineficientes. ¿De acuerdo? Los modelos con Bikeme, mal. Es una cosa que tenéis que estar alerta. Siempre que tenga una Bikeme, intentad buscar alguna manera de evitar la Bikeme. En este caso hay una manera bastante fácil. La Bikeme aparece porque necesitáis activar o desactivar que i se haga antes que j o que j se haga antes que i, que es lo que hace esta restricción. Pero vosotros ya tenéis unas restricciones, ya tenéis unas variables. X y J que indican eso. Por tanto, lo podríais intentar salvar, ¿cierto? Porque vosotros ya sabéis si una tarea se hace antes o después que otra. Entonces, ¿por qué necesitáis activar eso en una Bikeme que haga o que desactive o que active una condición? El único motivo que hay es que alguien me diga, bueno, pero es que si no, profe, ¿cómo calculamos el tiempo de completación de la tarea? Pues muy fácil. El tiempo de completación de una tarea es igual a la suma para todas las tareas de aquellas tareas que se hacen antes. ¿Sí? Dicho de otra manera, si la tarea J, la tarea 3 se hace la primera, pues se hace antes que todas, por tanto, ninguna será antes que ella, por tanto, todos estos valores serán iguales a 0 y, por tanto, la tarea acabará pues, cuando se procese, empieza en 0 y acaba en 0. ¿De acuerdo? Pero si la tarea 3 se hace la segunda, habrá una tarea ahí que se hace antes. Por tanto, lo que tengo que sumar es el tiempo de proceso de esa tarea ahí que se hace antes, más el tiempo de hacer la segunda tarea, esa tarea 3, y ya tengo el tiempo de completación. Por tanto, esto de aquí resuelve el problema. Me calcula cuándo acaba la tarea. Y fijaros que aquí no utilizo ninguna Bikeme. Lo único que necesito añadir ahora es x sub ij más xji igual a 1. Y ya tengo el modelo. ¿Cierto o falso? Bueno, la función objetivo, ¿eh? ¿Cierto o falso? ¿Qué os parece?
Fijaros que en el fondo estoy calculándolo bien, ¿no? Estoy calculando el tiempo que acaba la tarea teniendo en cuenta la duración de las tareas que se han hecho antes, más que esa tarea que se tiene que hacer, y estoy asegurándome que o I se hace antes que J o J se hace antes que I. Por tanto, esto está evitando ningún solape, ¿cierto? Y ya lo único Sí, que... ¿Cierto? Hay un pequeño problema en este modelo. ¿Alguien me podría ver cuál es el problema? El problema es el siguiente. Suponed que x sub i j vale 1 y que x sub jk vale 1. O sea, que i se hace antes que j y que j se hace antes que k. ¿Hay alguna condición que obligue a que x sub i k también valga 1? Y en esto de aquí no hay ninguna condición a que obligue que x sub i k también valga 1. Fijaros que no lo estoy forzando, solamente estoy diciendo que A se haga antes que B o que B se haga antes que A, pero esta transitividad no está asegurada. Y eso es un típico problema que os podéis encontrar cuando hacéis un modelo matemático. A priori a nadie se le ocurre que no pueda o que el modelo incumpla con la transitividad, que incumpla con esta condición que parece tan lógica. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. No hay nada que le diga al modelo que si x sub pi j es igual a 1 y x sub jk es igual a 1, entonces x sub i k tiene que valer 1. Y como no hay nada que lo diga, se lo tengo que crear yo. ¿Y cómo lo tengo que crear? Pues tengo que escribir esta ecuación. Pero, profe, Dime, dime, Nicolás. eh, en el caso, por ejemplo, ya suponiendo lo que usted dice y el problema nos arroja que el x sub i k es igual a 1, igual va luego a incumplir la anterior que dice que x sub j k es igual a 1, Eh, porque como que va a quedar entre medio. puede hacerlo, puede hacerlo, pero fíjate que sí que si x sub i j es igual a 1 y x sub i k es igual a 1 y x sub jk es igual a 0, pues hay una opción que es hacer primero i, luego k y luego j. El problema es si tú dices que i es la tarea 1 y se hace la primera, y j es la tarea 2 y se hace la cuarta, y k es la tarea 3 y se hace la séptima, y después resulta que la variable que dice que se hace la séptima te la pone en otro sitio, porque eso no te lo obliga. No, no hay una transitividad. Esta ecuación de aquí no obliga a una transitividad de las variables, digo, de las relaciones. Entonces, esa transitividad de las relaciones se la tienes que escribir tú. Perfecto, perfecto, vale. Porque tú lo que quieres decir es que el orden tiene que ser homogéneo, porque si no te podrías encontrar con esto. Y que esto fuera lo óptimo a la hora de calcular las duraciones. Porque fíjate que ahora lo que está haciendo es que k vale un valor muy chiquitín. Lo que está haciendo es que aquí x y k es igual a 1 y estas son igual a 0. Entonces, fíjate que en este cálculo de aquí, lo que yo estoy utilizando para calcular esto, está repartiendo los valores, está repartiendo estos valores de aquí. Cada uno tiene 1, una variable igual a 1. Y de la otra manera, una tiene 0, la otra tiene 1 y la otra tiene 2. Un job tiene 1, un job tiene
Un job tiene 0, un job tiene 1 y un job tiene 2. Eso sería lo correcto. Pero con estas variables de aquí, un job tiene 1, un job tiene 1 y un job tiene 1. Los tres tienen 1. Y eso puede ser óptimo. Por tanto, para evitar este hecho, lo que creamos es esta restricción de aquí. Y fijaros que esta restricción de aquí lo que dice, yo siempre os digo que hagáis la tabla de la verdad. Si IJ y JK no se hacen en el orden contrario, pues esta restricción no hace nada. Si solamente una de estas relaciones es cierta, que I se hace antes que J o que J se hace antes que K, pues el orden de I y de K no lo puedes definir. No queda claro. Pero si I se hace antes que J y J se hace antes que K, la única manera de cumplir esta restricción es obligar a que I de K valga 1. Por tanto, aquí, en el resto de casos, 0, 1, 1, 0, en estos casos, IK puede valer o 0 o 1. No lo sé. Pero lo que estoy obligando es a que si I se hace antes que J y J se hace antes de K, entonces obligatoriamente I se hace antes que K. ¿De acuerdo? Eso es lo que he creado. Y esta restricción, si yo no se la doy, él no la tiene por qué saber, porque no puede deducir la lógica de por qué yo he hecho esto. Se lo tienes que explicar. Y la manera de explicárselo es con la restricción en rojo. ¿Sí? Muy bien. Este modelo lo que hace es un trade-off. Y el trade-off que hace es que añade más restricciones a cambio de eliminar la BQM. Pues, ¿vale la pena hacer el trade-off? Generalmente sí. Pero si tu computadora tiene muy poca memoria, pues añadir más restricciones quiere decir que tiene que tener en cuenta más filas en la matriz que tiene que almacenar. ¿De acuerdo? Por tanto, tienes dos modelos, hay dos modelos. Uno con BQM y menos restricciones. Otro con sin BQM y más restricciones. El problema de la BQM puede ser grave o no. Generalmente lo es. Por eso os explico otro método para intentar hacer lo mismo. ¿Sí? Último comentario. El modelo que yo he puesto es para este problema. No es para el problema que yo tengo ahí arriba. ¿Qué habría que hacer? Para adaptarlo al y al. ¿Sí? No tiene por qué ser trivial. Lo es un problema fácil, es algo fácil que deberíais de poder hacer. Pero bueno, de nuevo, lo que quería comentar en el tema y lo que me importaba, si alguno de vosotros al final acaba utilizando modelos matemáticos, que para muchos problemas es una opción válida, id con cuidado, revisad las soluciones. O sea, probadlo, utilizad ejemplos, mirad que las soluciones tienen lógica y que serían parecidas a lo que tú harías a mano, a las soluciones que te dan a mano, porque te
puedes encontrar con problemas como este, que te has olvidado alguna condición importante. Y si tú no la pones, el ordenador no tiene por qué entenderlo. Entonces, en este caso lo pongo precisamente porque sé que esta es la típica que te olvidas. Y lo digo que es la típica que te olvidas porque hasta me olvido yo de vez en cuando. Ahora ya no, pero al principio, hasta posiblemente los 6, 7 primeros años, en 3 o 4 modelos me la dejé y no me acordé. Hasta después ver los resultados y es que raro, ¿no? Están haciéndose las cosas sin sentido y era porque me había dejado esta condición de aquí. Asegurarme que las variables tomaban un valor que tuviera lógica de algo que yo cerebralmente consideraba que tenía. Preguntas. Más preguntas. ¿No hay preguntas? Muy bien, pues igual que habéis hecho Opti, también habéis hecho IO. Y en IO os explican programación dinámica y este problema también se puede resolver por programación dinámica. Obviamente la programación dinámica es más compleja, pero eso no significa que no se pueda hacer y en este problema es mucho mejor. Antes de entrar en detalles de la programación dinámica, voy a aprovechar este caso para dos cosas. La primera es, también voy a hacer un pequeño comentario de Branch and Bound versus programación dinámica. Y el segundo comentario es, uno de vuestros compañeros tenía la intención de utilizar un programa dinámico y yo, para resolver el problema que os pongo, yo le dije que era un poco difícil. Y en aquel momento, el ejemplo que yo le di creo que no le quedó lo suficientemente claro y creo que era un ejemplo un poquito más avanzado de un ejemplo que pueda quedar completamente claro para todo el mundo. Así que voy a poner un ejemplo de los problemas de la programación dinámica. ¿De acuerdo? Que es un problema, es una cosa que realmente tiene una dificultad. Eh, no quiere decir que no se use. Yo trabajo bastante con programación dinámica. En realidad, mi herramienta por defecto es la programación dinámica, no la programación lineal entera. A mí me gusta más hacer las cosas por programación dinámica que por programación lineal entera, pero cada persona es un monstruo diferente y tiene sus patologías y herencias del pasado. En mi caso, pues a mí se me enseñó mucho más programación dinámica que programación lineal entera. Entonces vamos al tema de la diferencia entre programación dinámica y Branch and Bound. Suponed que este problema en realidad lo quisiéramos resolver como un Branch and Bound. Recordad que cuando expliqué Branch and Bound y cuando os lo explicaron en optimización, os dicen que tenéis un problema grande, el problema grande lo dividís en partes. Pues, por ejemplo, en este caso, suponed que vuestro problema fuera muy sencillo. Solamente tenemos 3 jobs. Y una regla típica que se utiliza en un problema de secuenciación para hacer la ramificación, es decir, el primer trabajo va a ser el job 1, o el primer trabajo va a ser el job 2, o el primer trabajo va a ser el job 3. ¿De acuerdo? Y ahora he subdividido el problema en 3 problemas más chiquitines. Fijaros que si tuviéramos en vez de 3 jobs, 100 jobs, tendríamos 100 ramas, lo cual puede parecer muy complejo. Y lo es. Pero para este problema, como lo estamos haciendo en papel, pues es bastante fácil. Tenemos 3 jobs. Pues tenemos 3 ramas. Y ahora, una vez ya sé que el primer trabajo es la tarea, el job 1, ahora lo que haría sería escoger el segundo trabajo. Y puede ser que sea el job 2 o que sea el job 3. Y ahora ya sé seguro que el tercer trabajo aquí es el job 3 y el tercer trabajo aquí es el job 2.
Y ahora puedo repetir lo mismo para el segundo y para el tercero. Me vais a permitir que lo haga porque lo quiero hacer en grande. Quiero que quede entero. Para hacer las comparativas que tengo luego. ¿De acuerdo? Y esto se puede buscar de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer es, primero hago este, luego hago este, luego hago este, luego hago este, luego hago este. Vuelvo para atrás, 6, 7, 8, vuelvo para atrás, 8, 9, vuelvo para atrás, 10, 11, 12, vuelvo para atrás, 13, 14. Y he generado 14 soluciones parciales, de las cuales 6 son soluciones finales, que si os fijáis son las 6 permutaciones. ¿De acuerdo? Esto es como lo haría en branch and bound. Esta parte es solamente el branch. Solo esto. El bound es que calcular algún método para decir, bueno, sé seguro que cuando he hecho como primer job el 2, seguro que esta solución es peor que las otras. Y entonces eliminaría la rama 6, digo, el cálculo del 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Vale, ya me he equivocado aquí. 11, 12, 13, 14. ¿De acuerdo? 6, 7, 8, digo, el 7, el 8, el 9 y el 10 ya los eliminaría porque si yo identifico que en el 6 por bound, por cota, ese subproblema es malo, pues me cargo toda la rama. Sí, esa es la parte del bound que no lo he explicado. Y esto se puede generar y se puede resolver de manera más o menos eficiente. Generalmente es lo que hace también un programa lineal, pero con variables binarias, un programa lineal entero, y entonces solamente genera dos ramas. Entonces solamente analizaría x sub i j o x sub ji valen 1. Y ahí resolverían un programa lineal, que esto no es equivalente a lo que hay ahí, es otra manera de ramificar, pero esta es más fácil de ver visualmente. Y es más parecida a cómo se hace cuando se resuelve el problema por branch and bound y no con programación lineal. Bueno, esto es un programa lineal, digo, esto es un branch and bound. ¿Sí? Fijaros que una heurística en el fondo es una única rama desde un nodo raíz hasta un terminal, que es un nodo del que no sale nada. Por ejemplo, si mi heurística da 3, 1, 2, lo que ha hecho es explorar de este árbol solamente esta parte de aquí. Y eso es lo que le permite que, si os dais cuenta, este árbol va a crecer, si en vez de tener 3 jobs, tiene 4 jobs, tiene 5 jobs, tiene 6 jobs, tiene 7 jobs, pues esto crecerá infinitamente. Entonces, la heurística lo que hace es eliminar parte de esta búsqueda. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué explico esto junto con la programación dinámica? Esto se puede implementar, por ejemplo, en una búsqueda primero en profundidad. Y si se implementa en una búsqueda primero en profundidad, pues a nivel de memoria no requiere mucha memoria y se pueden resolver problemas de 20, 25 con una buena cota. ¿Vale? Pero ahora, ¿por qué lo explico con programación dinámica? Porque quiero explicar las diferencias que hay entre esto y la programación dinámica. ¿Sí? Entonces, cuando uno se lo plantea con programación dinámica, este programa dinámico es un programa dinámico en que en cada etapa asigno un job. Por tanto, tengo 3 etapas y la diferencia principal, digo, y como es un programa dinámico en que yo sé el número de etapas y es un problema determinista, no hay datos aleatorios, como expliqué en la clase de programación dinámica casi al principio, siempre puedo representar el problema como un grafo.
Y en vez de utilizar la formulación que utilizáis en clase en IO, que es lo que se llama una recursión reversa, empezando del final hasta llegar al principio, se puede hacer una recursión directa, llegando desde el principio hasta el final. ¿De acuerdo? Por tanto, en vez de presentar la recursión típica que se presenta en clase, voy a hacer la recursión directa, que por cierto también fue la que expliqué en su momento cuando hablé de programación dinámica al principio con el NAX. ¿Sí? Entonces, en esta representación, los estados indican el subconjunto de jobs realizados. ¿De acuerdo? Por tanto, hay un estado cero, un estado inicial en el que no he asignado nada, y hay un estado final en el que he asignado todo. Recordad que estamos con 3 jobs. Entonces hay la etapa 0, la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Esto es el equivalente, en el caso de la recursión reversa, a la etapa 3 es la etapa 0, que es que ya no me quedan decisiones, la etapa 2 es la etapa 1, que es que me queda una decisión por tomar, la etapa 1 es la etapa n-2, que quiere decir que me quedan 2 decisiones por tomar, y la etapa 0 es la etapa n-3, que quiere decir que me quedan 3 decisiones por tomar. ¿Vale? Y ahora, por la definición que he dado de los estados indican el subconjunto de jobs realizados, fijaros que en la etapa 1 he tomado una decisión, puedo haber realizado un job, solo uno, una tarea. Y esta tarea puede ser la 1, la 2 o la 3. Y ahora, en la etapa 2, los estados indican el subconjunto de jobs realizados. Pues si he asignado 2 jobs, pueden ser 1, 2, 1, 3 o 2, 3. La diferencia aquí es que no estoy considerando el orden. Es o he asignado la tarea 1 y la 2 o he asignado la tarea 2 y la 1. Pero da igual, porque a efectos prácticos he asignado esas dos tareas. ¿Sí? Y para el programa dinámico, como es indiferente si he hecho la 1 y la 2 para tomar el resto de decisiones o la 2 y la 1 para tomar el resto de decisiones, no cambian, pues eso equivale a un único estado, al mismo estado. Si tuviera tiempos de preparación u otras cosas, pues la cosa no iría tan bien. Pero en este caso sí. Entonces, fijaros que ahora las transiciones son las decisiones entre etapas. Y esas transiciones normalmente se representan como bolsa. De la etapa 1 puedo tomar 3 decisiones. No tengo nada hecho, puedo hacer la 1, la 2 o la 3. Ahora, si estoy en la etapa 1, en el estado he hecho la tarea 1, pues puedo pasar a hacer la tarea 2 o la tarea 3. Si estoy en la etapa 1 y he hecho la tarea 2, pues puedo pasar al estado he hecho la tarea 1 y la 2 y al estado he hecho la tarea 2 y la 3. Alguno me dirá, pero profe, la 2 la está haciendo la segunda, un segundo. Digo, la está haciendo la primera, por tanto no tendría que ir al 1-2, tendría que ir al 2-1. Un segundito. Y ahora, si estoy en el estado, en la etapa 1 y he hecho la tarea 3, pues puedo hacer la tarea 1 o la tarea 2. Y ahora para la etapa 3, pues si he hecho la 1 y la 2 de la etapa 2, solamente puedo escoger la tarea 3. Si he hecho la 1 y la 3, lo único que puedo hacer en la etapa 2 es hacer la tarea 2. Si he hecho la 2 y la 3, lo único que puedo hacer en la etapa 3, en la tercera decisión, es hacer la tarea 1.
¿De acuerdo? Y ahora, esto es todo el programa dinámico que hay. Y este programa dinámico en que me vais a dejar que borre y escriba más cosas, un estado concreto, no sé, por ejemplo, este estado concreto lo que representa es el mejor camino entre 0, no tener ninguna actividad hecha y tener la tarea 1 y la tarea 2. Ya sea en 2-1 o en 1-2. Ahora, ¿cuál sería el 2-1? Pues el 2-1 representaría hacer este caminito de aquí. ¿Y cuál sería 1-2? Pues representaría hacer este caminito de aquí. ¿De acuerdo? Y para escoger cuál es el mejor de estos caminitos es para lo que se utiliza la función de recurrencia. ¿De acuerdo? La función de recurrencia asociada a escoger el mejor camino para llegar a un subconjunto J' de J, del conjunto de tareas, es el mínimo para toda J perteneciente a J', traducido, si estoy en el estado 1-2, J' es el conjunto 1-2, que si os fijáis es un subconjunto de 1-2-3, del job 1, job 2, job 3. Y tengo que escoger el mínimo entre añadir en la última decisión, traducido en el arco que lleva a la etapa 2, el job 1 o el job 2. Y esto lo que representará es f de J' menos J más la aportación a la función objetivo de asignar la tarea J. ¿Vale? Y esta función de aquí, si os miráis la definición de un Dijkstra, coincide. Es exactamente la misma. Lo que pasa es que en el Dijkstra, pues, usa distancias en vez de objetivos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que a la hora de hacer el programa dinámico, en el fondo, nuestro programa dinámico lo que hace es un problema de caminos. No es más complejo que un problema de caminos. Lo único que hay que formular es ese problema de caminos. ¿Sí? Y tiene una ventaja, que es que si ahora contamos el número de vértices que hay en este dibujito, veréis que hay 8. Y en este veréis que hay 16. Por tanto, la ventaja de hacer esto y detectar que es equivalente a hacer 1-2 o 2-1 para el resto del problema, que no importa, nos ha llevado a una reducción del tamaño del problema de 16, 15 más el de arriba, a 8. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el ahorro es considerable. ¿Vale? ¿A qué coste tenemos este ahorro? ¿A alguien se le ocurre cuál es el problema que puede haber aquí? No se os tiene que ocurrir. Esta pregunta es teórica y es bastante difícil. ¿Alguien quiere disparar al agua o quiere intentar probar suerte o ver si realmente ha entendido todo esto? ¿No? Vale. Lo voy a explicar yo porque esta pregunta es difícil. No es que sea fácil. Para desarrollar la etapa, o para identificar todos los vértices y todo lo que hay que hacer de la etapa n, la que sea, ya sea la 1, la 2 o la 3, es necesario
tener toda la etapa anterior. Toda. Esta es la palabra clave. Toda. Sin embargo, para desarrollar el vértice 4, ¿qué se necesita? Solo el 1. Y para desarrollar el vértice 9, ¿qué se necesita? Solo el 6. Y para desarrollar el vértice 13, ¿qué se necesita? Solo el 12. Por tanto, esto de aquí requiere mucha menos memoria. Mucha, muchísima menos. Sin embargo, en esto de aquí, ¿cuántos vértices, cuántos estados tiene cada etapa? Pues combinación del número de jobs con la etapa en curso. ¿Vale? Por tanto, en este caso, pues la combinación de 3 elementos tomados de uno en uno es 3. Y la combinación de 3 elementos tomados de 2 en 2 es 3. Pero imaginaros que fuera la combinación de 50 elementos tomados de 15 en 15. ¿Alguien tiene un Excel abierto y puede mirar qué número da esto? Ya os digo que esto es un valor enorme. Y hay que tenerlos todos. ¿De acuerdo? Es más, no solo es que haya que tenerlos todos, es que a priori no tienes que tenerlos todos montados, los tienes que construir. Por tanto, esta estrategia ahorra cálculos, porque fijaros que el número de vértices que al final tengo que construir son menores, a cambio de obligar a tener más cosas en memoria. Entonces, como conclusión, ¿cuándo usar un programa dinámico? Cuando esto no es un problema. ¿Cómo usar un programa dinámico? Plantearse el grafo de decisiones que tiene. Esto de aquí. Muy bien, ahora otra cosa, por lo del Dijkstra. Imaginaros que encontráis, cabe todo en memoria, lo podéis calcular, lo hacéis, todo perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabéis cuál es la solución? Pues recordad que en un Dijkstra hay una cosa que se llama traza que permite reconstruir el camino que se ha tomado, ¿no? La serie de acciones que se ha tomado. Por tanto, si la mejor manera o la mejor solución implica que vamos a hacer esto, bueno, ahora ya sé que la tercera tarea es la 3. Y ahora, para saber cuál es la segunda tarea, lo que tengo que saber es si ha tomado el camino azul o el camino rojo. Y eso me lo ha calculado esta parte de aquí. Un segundito que lo voy a poner. Por tanto, si ha tomado este de aquí, si este ha sido el valor del mínimo, pues yo ya sé que el segundo job es el 1. Y así sucesivamente hasta llegar al vértice inicial. Y ese camino, fijaros que indudablemente me dice el orden de las tareas que tengo que hacer. Primero la 2, luego la 1 y finalmente la 3. ¿De acuerdo? Que quede claro. Con programación dinámica es difícil. Siempre es difícil. Y el gran problema es esto de acá. La cantidad de datos que tienes que tener en memoria es tan alto que generalmente es difícil poder resolver un problema con programación dinámica. Pero hay veces que se puede. Y cuando se puede, vale la pena. ¿Dudas? ¿No? Muy bien, pues he dicho que iba a explicar 4 métodos de resolver el problema de una máquina. He explicado la heurística constructiva, he explicado la programación lineal, he explicado programación dinámica.
Posiblemente la programación dinámica tendría que dejarla a la puerta, pero como os acordáis, al principio del todo he dicho que este era el orden, mi orden. Entonces esto seguramente hubiera sido la primera para mí o la segunda para mí. Ahora vamos a la última, que también requiere programar, que es una búsqueda local. ¿De acuerdo? Pues en una búsqueda local, el código lo tenéis en el GitHub, en el repositorio. No voy a entrar en el código porque me quedan solamente 10 minutos, pero sí que quiero explicar las ideas generales del código. ¿Sí? En una búsqueda local, recordad que lo que hacemos es pequeñas variaciones de la solución. Entonces, si mejoran la solución, me la quedo. ¿Sí? Entonces, en este problema, ¿qué es una solución? No es el valor de la función objetivo, es el orden en que hago las actividades. El valor de la función objetivo es un valor, es un número. Entonces, el orden en que hago las actividades, por ejemplo, podría ser: primero hago la 2, luego hago la 4, luego hago la 1, luego hago la 6, luego hago la 3 y finalmente hago la 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es mi solución. Ahora, ¿qué pequeñas variaciones puedo hacer? Las típicas que se hacen o que se consideran son dos. Dos variaciones, dos vecindarios. Recordad que es el nombre técnico que le doy a los campos. Y estos son un move o un swap. Un move lo que hace, y si me permitís los voy a cambiar de color para que después sea más fácil identificarlos en el dibujito. Un move lo que hace es toma un job, toma una tarea y la pone en otro sitio de la secuencia. Por ejemplo, toma el job 4 y lo pone como el cuarto job de la secuencia. Por tanto, el resultado de este operador sería J2, J1, J6, J4, J3, J5. Y ahora fijaros que de estos hay tomar cualquier job y cambiarlo a otra posición de la secuencia. Entonces, si hay 6 posiciones en la secuencia y uno ya está ocupado, pues en realidad hay 6 por 5, 30. Hay 30 soluciones vecinas. N por N menos 1, donde N es el número de jobs. ¿De acuerdo? Si alguno de esos 30 es mejor, me lo quedo. El swap lo que hace es intercambiar la posición de dos tareas. Por ejemplo, podríamos tomar esta de aquí y esta de aquí e intercambiarlas. Y el resultado sería una solución que sería la J3, J4, J1, J6, J2, J5. Y fijaros que en este caso el número de vecinos es, hay 6 jobs, multiplicado por 5, porque el primero se puede intercambiar por el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y fijaros que cada vez que hago un intercambio, en realidad lo estoy considerando repetido, porque es el primer, la job 1 va a la quinta, se cambia con la posición 5, y la posición 5, el job de la posición 5 se cambia con el primero. Por lo tanto, para rectificarlo, esto lo tendríamos que dividir por 2.
Por tanto, en este caso hay 15 soluciones vecinas. N por n menos 1 dividido entre 2. ¿Vale? Ambos cambios son viables. Y se pueden implementar en una estructura como do while cambio es igual a true, cambio es igual a false, for each cambio posible, y con cuidado porque esto es un doble for. Evaluar cambio. Si mejora, implementar cambio, el cambio es igual a true. ¿De acuerdo? Y con cuidado, porque como he dicho, este for each en realidad son dos for. Es el for de esto y el for de esto. Es el for de esto y el for de esto. ¿De acuerdo? Para mirar el por, eso implica dos fors. Hay que mirar todos los jobs y en uno hay que mirar todas las posiciones y en el otro hay que mirar todos los otros jobs. ¿Sí? Si entráis en el código y miráis el código, veréis que el código del swap son bastante fáciles. O sea, básicamente lo que hay que hacer es un for i igual a 1, for j igual a i más 1, y aquí lo que se hace es como una especie de reserva, secuencia de i, secuencia de i es igual a secuencia de j, y secuencia de j es igual a. Pero los move son muy liosos. ¿Vale? Voy a intentarlo explicar con un ejemplo. Suponed que ahora lo que queréis es tomar la C y moverla aquí. Vale, pues lo que tenéis que hacer son 1, 2, 3, 4 cachos. Primero poner las cosas que van hasta C. Luego poner las cosas que van hasta E saltándoos C. Luego ponéis C. Y luego ponéis todo el resto a partir de E. ¿Vale? Y ese hecho de que haya 4 pasos hace que si miréis el código parezca ultra enrevesado. Y es peor porque hay que detectar otros casos posibles, como por ejemplo, quiero tomar F y llevarlo aquí. Bueno, pues ahora resulta que tengo que poner A, luego tengo que poner F, luego tengo que hacer el cachito en gris, B, C, D, E,
Y finalmente el cachito en naranja, G. Y hay veces que no hay cachito rojo, hay veces que no hay cachito naranja, hay veces que no hay cachito gris. Entonces, si entráis en el código veréis que este modelo, este vecindario, los move, son mejores. Son mejores porque hay más variantes y por tanto tienen más posibilidades de encontrar mejores soluciones. Pero al coste de una forma de escribir las cosas mucho más complejas. ¿De acuerdo? Muy bien. He dicho esto y como conclusión, porque ya me estoy saliendo de hora. Primero un greedy. Siempre. Luego alternativas. O mejoras, como la búsqueda local. ¿Sí? Y en el greedy, en el constructivo, que aproveche la información. ¿Sí? Muy bien. Pues con eso acabamos por hoy. Recordad que el jueves tenéis clase de nuevo conmigo. ¿Qué empezaremos a hacer? Pues empezaremos con el flow shop, pasaremos al job shop y si tenemos un poquito de tiempo, pues veremos modelos matemáticos para planificación agregada y para inventarios. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Profesor, yo tengo una duda. César. Ahí en el caso de la búsqueda, eh, a ver, para hacer, si quisiéramos recorrer todo el espacio de búsqueda, tendríamos que hacer ese valor que encontramos para los swap multiplicado por el valor que encontramos para los move. No. Si lo que quieres es mirar tanto los swaps como los move, tendrías que mirar todos los swaps más todos los move. Por tanto, Ah, ya, el total sería, ¿qué es lo que está implementado? Si quieres, si lo miras en el código, te voy a compartir pantalla para que veas el código. En el código lo que se mira son todos los, creo que se mira primero todos los move y después todos los swaps. Pues fíjate que el código lo que hago es, esto es el greedy, ahora lo que pasa es el do while del cambio, o sea, la repetición, ¿sí? Y ahora hago los move y los swaps. Pues los swaps, fijaros que son 16 líneas. Los move son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 líneas. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta esas particularidades de saco el job y lo pongo en diferentes posiciones. Aquí, fijaros que lo único que hago en el swap es copiar y una vez que he copiado, cambiar el job de I, cambiar el job de J. Ya está. Bueno, aquí lo hago con más líneas porque encima lo quiero hacer más eficiente, que lo hago en trozos. Hasta ahí y hasta J, J y a partir de J. Y aquí lo que hago es evaluar. ¿Sí? Si la solución es mejor, que es lo que pone la línea 120, entonces cambio el incumbente. Me muevo a la nueva solución. Si no, no. Esto de aquí
Lo podría haber sustituido, que a lo mejor se entiende más fácil, por esto. Copio la solución y ahora lo que hago es solución evaluación de I es igual a la solución de J, y lo que hace es cambiar el job I y solución evaluación de J, solución de I. ¿Eh? Es otra manera de hacer lo mismo de arriba. Lo de arriba es más sencillo, pero esto es la misma manera. Es coger la misma, copiarlo y después decir, pero cámbiame el de I, J. Solo el de I y de J. El de I tiene que ser el que estaba en J, el de J tiene que ser el que estaba en I. Y hacer así. Entonces volvéis a tener una solución válida. Esta solución válida se evalúa. Si es mejor, la cambio. Como hace la mía, me la cambio. ¿De acuerdo? ¿Quedado claro? ¿Esa? Sí, sí, sí. Perfecto. Pero fíjate que la inmensa mayoría de este código es cómo guardar las cosas y cómo hacer que se queden en el mejor sitio para que haga lo que yo quiero. Y lo que yo quiero no deja de ser más que esto. Comprobar todas las alternativas en que lo único que hago es hacer un cambio de un job o de dos jobs. ¿Sí? En este caso, de dos jobs, intercambiarlos. Perfecto. Muy bien. El otro es mucho más complejo porque hace esta lógica de aquí, que es lo que os he comentado. Vale, pues si no tienes más dudas, lo dejaríamos aquí y nos vemos el jueves, ¿de acuerdo?